Vamos a dar comienzo a la conferencia Francisco Grande Cobián. Permitidme hacer una pequeña introducción para que comprendáis a muchos jóvenes que probablemente conozcáis en menor medida quién fue el profesor Grande Cobián, para que veáis en toda su medida por qué la Sociedad Española de Arteriosclerosis hace ya más de 30 años adoptó ponerle el nombre a su conferencia magistral, la conferencia más relevante que tiene el Congreso, la conferencia Francisco Grande Cobián. Francisco Grande Cobián fue el principal impulsor de la nutrición moderna en España y una figura clave a nivel internacional en el estudio de la relación entre alimentación, niveles de colesterol y salud cardiovascular. Nació en Colunga, Asturias, en el año 1909 en una familia de médicos. Se licenció y se doctoró en Medicina y Fisiología en la Facultad de Medicina de Madrid. Se formó junto a Juan Negrín y compartió etapa con Federico García Lorca, con Luis Buñuel, con Severo Ochoa en la residencia de estudiantes. Amplió sus estudios en Alemania, Suecia, Reino Unido y Dinamarca, donde inició sus investigaciones en nutrición y ejercicio. Allí inició su estrecha colaboración con el profesor Ansel Keys, el que generó el estudio famoso de los 7 países. Tras el estallido de la Guerra Civil, investigó en desnutrición y pelagra en el Madrid sitiado de aquella guerra. En 1949 obtuvo la cátedra de Fisiología en la Universidad de Zaragoza. En el año 53, tras ser invitado por su amigo el profesor Ansel Keys, se trasladó al laboratorio de nutrición de la Universidad de Minnesota. Y sus principales contribuciones en aquel periodo se centraron en 3 áreas: el estudio de los efectos de la restricción calórica, pero el más importante que nos une hoy y que nos une como sociedad es el estudio de los efectos de la grasa de la dieta sobre los niveles de colesterol. Es famosa la ecuación que desarrolló junto al profesor Keys, Anderson y Grande, la ecuación que todos conocemos como Keys, Anderson y Grande, que nos predice, dependiendo del consumo de grasas que hagamos, los niveles de colesterol o la variación en los niveles de colesterol. También estudió los factores hormonales en el metabolismo de las grasas. Regresa a España, a la Universidad de Zaragoza, a mediados de los años 70, y en esta etapa impulsó decisivamente la nutrición como disciplina científica en España. Fue fundador de la Sociedad Española de Nutrición y defensor de la dieta mediterránea. Formó nuevas generaciones de investigadores que formaron probablemente el núcleo potente que generó esta sociedad. Y me refiero al profesor Carmena, al profesor Manuel de Oya, al profesor Pedro Betancur, al profesor González Santo, al profesor Ordovás, al profesor Pocoví y otros muchos. Fueron sus discípulos y fueron los que iniciaron esta trayectoria y los que pusieron en marcha esta conferencia que hoy distingue a científicos destacados en el área de la investigación cardiovascular. A lo largo de todos estos años, científicos de la calidad científica y de la categoría del profesor Grandi, el profesor Catán, el profesor Ordovás, el profesor Guartec-Willes, Delors, Geribi, el profesor Fuster, Moncada, Menzin, etcétera, 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 el profesor Schaefer, el profesor Assmann, han sido científicos internacionales que se han reconocido por esta sociedad para dar
la conferencia Grande Cobián a lo largo. Igualmente, múltiples y varios científicos destacados de esta sociedad, como el profesor Ross, como el profesor Carmena, el profesor Pérez Jiménez, el profesor Ramón Estrú, el profesor Luis Masana, que nos deleitó a todos con su magnífica conferencia sobre el colesterol, o el profesor Cibeira, que igualmente nos deleitó a todos con su magnífica conferencia sobre las hipercolesterolemias. Y hoy tenemos el enorme privilegio como sociedad científica de reconocer en esta conferencia a otro de los científicos destacados que forman parte de la SEA. Ha sido presidente de esta sociedad y cuando, a propuesta del comité científico y del comité organizador de este congreso, a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Arteriosclerosis se nos propuso para que la conferencia de Grande Cobián la diera el profesor Xavier Pintó Sala, por unanimidad, sin duda alguna, se aprobó por parte de esta Junta Directiva. El profesor Xavier Pintó tiene méritos académicos, méritos científicos, méritos docentes, méritos asistenciales y, sobre todo, tiene méritos personales. Yo no voy a desglosar el currículum porque para ello tenemos la enorme fortuna que el doctor Ferran Trías, miembro de la Junta Directiva y padrino y colaborador y alma mater y trabajador incansable junto con él en múltiples trabajos y en múltiples proyectos, nos va a hacer un desglose del currículum científico. Muchas gracias, Ferran, por hacerlo. Muchas gracias, Xavi, por formar parte de esta sociedad. Le doy la palabra al doctor Ferran Trías, que nos va a presentar al profesor Xavier Pintó. Vale, pues buenas tardes a todos. Gracias, Pepe, y a Xavier. Y yo, en primer lugar, agradecer la elección como ponente a Xavier, a los organizadores, al presidente y a la Junta Directiva. Y como siempre, agradecer a Secretaría de la SEA y a Secretaría de la Organización del Congreso vuestra ayuda para hacer esto. Usaré un pequeño, breve resumen del currículum. Lo leeré porque es tan extenso que es imposible sabérselo de memoria. El doctor Pinto... Gracias. Si me ponéis la presentación, nos hablará de descifrando la paradoja del colesterol HDL, bases moleculares y funcionales. Doctor Xavier Pintó Sala, de Medicina Interna, médico internista, Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, en Hospitalet de Llobregat. Pues Xavier Pintó, nacido en Barcelona, no diremos la fecha, en un entorno familiar estrechamente vinculado al ámbito del derecho. Licenciado en Medicina y Cirugía en el año 80, especialización en Medicina Interna en el 84, doctor en Medicina en el 88, profesor titular de Medicina en la Universidad de Barcelona en el 2013, presidente de la SEA del 16 al 18, profesor titular catedrático de la Universidad Departamento de Ciencias Clínicas Universidad de Barcelona en el 2023, director de la Unidad de Lípidos del Hospital de Bellvitge y la Unidad de Riesgo Cardiovascular. Ha intervino en la definición de las magnitudes bioquímicas a incluir en el peritorio de análisis del hospital y de los centros de atención primaria del área. Participó en los grupos de trabajo sobre prevención cardiovascular del Servicio Catalán de la Salud y de los grupos que elaboraron los documentos de consenso para el control de la colesterolemia en España. Sigue peleándose porque nuestro Servicio de Salud admita ciertos niveles de colesterol y cierta utilización de tratamientos. Ha intervenido en múltiples investigaciones sobre la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular, investigaciones multicéntricas sobre las bases genéticas de la hiperhomocistinemia y ensayos de su tratamiento mediante dieta y suplementos de vitaminas. Ha investigado en las bases genéticas de la hipercolesterolemia familiar, interesado, y de aquí su conferencia, en la relación entre las concentraciones de HDL, su composición, funcionalidad y función del endotelio arterial. Os paso unas fotografías para que veáis la evolución de Xavier. Algunas son inéditas y gracias a la Secretaría de la Sociedad. Numerosos ensayos clínicos como investigador principal
investigador principal del grupo de Belvich en la red CiberOBN, investigador principal de los estudios Predimed y Predimed Plus, director del curso anual de lipidología y factores de riesgo cardiovascular de la FIPEC, como la mayoría de vosotros participáis año tras año desde el 2003 hasta la actualidad, profesor del curso sobre patologías cardiovasculares del Máster de Biomedicina de la Universidad de Barcelona, fundador y promotor de Lípids d'Alçada, lípidos de altura en Cataluña. Como veis, aquí hay una foto de la primera edición con el doctor Llargués. Realmente es de altura porque había nieve en las montañas. Ha realizado más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales, autor y coautor de más de 400 publicaciones en revistas indexadas, 9 libros y 24 capítulos de libro. ¿Vale? Además, fue fundador y promotor de la SEA. Aquí veis un ticket restaurante que fue el primer contacto que se originó. Esto lo tenéis en los anales de la SEA y yo creo que gente que aún no había nacido es interesante que lo veáis, porque se gestó en un restaurante a pesetas, porque entonces eran pesetas y no euros. Y bueno, se gestó la Sociedad Española de Aterosclerosis, sí, como promotor, ¿no? Bueno, pues la primera reunión que hubo de la Sociedad Española de Aterosclerosis fue en un congreso en Palma de Mallorca de trombosis, en el año 87, si no me equivoco, Xavier, en Palma de Mallorca. Si bien el primer congreso que se formalizó fue al año siguiente en Zaragoza, en el año 88. Además, al cabo del año se formó o se fundó ya la revista de aterosclerosis, a la que todo socio, y seamos más, todos los que estáis aquí, espero que seáis socios, es una revista gratuita si sois socios, y ya actualmente es editor de la misma. Bueno, tanto llegó, y permitirme el banal diapositiva, tanto llegó a la fama que hacerla sea en una factura de un restaurante, pues no sé si sabéis, el contrato de Messi se hizo también en una servilleta de un restaurante con su representante y un entrenador del Barça. O sea, ya veis que esto fue años mucho más tarde. Permitirme la banalidad, y alguien me reñiría por comparar esta sociedad científica con un club de fútbol, evidentemente, tomároslo como a modo de atención, ¿vale? Bueno, esto es la primera acta que se hizo, que fue en el año, si no me equivoco, en el año 88, y ya se formó la primera cuenta bancaria, ya se dieron permisos para la cuenta bancaria para la Sociedad Española de Aterosclerosis. Y como homenaje a los promotores que aún están vinculados a la SEA, ya Xavier, en el libro de 30 años de la SEA, ya nos dice que el gran valor de la SEA, y yo con esto también recuerdo las palabras de Pepe, que las personas que no habíais nacido cuando se fundó, pues pensar que el gran valor de la SEA es su potencial humano, y como define Xavier, pues la fuerza de los primeros años fue maravillosa, pero que esto es una reunión de amigos, pero unos amigos que además son unos cracks en cuanto a ciencia y en cuanto a conocimiento, ¿no? Bueno, pues como promotores que están aún vinculados a la SEA, yo les pedí tanto a Massana, que me dijo, pues te dedicó unas palabras, sí que perdonar en catalán, yo le pedí eso, pues él define como un amigo, un clínico, un científico, un maestro, un lujo, Xavier, palabras de Massana. Y por otra parte, pues también le pedí al profesor Ross que dedicase también una diapositiva a la presentación de la Grande Coviana a Xavier Pintó, y pues como dice aquí, en el año 2000 creíamos Xavier Pintó y él mismo que el LDL era realmente el colesterol bueno, pero algunas certezas se marchitan con el tiempo. En todo caso, sí es por ahora incontrovertible que el LDL es el colesterol malo, y a controlarlo de todas las maneras posibles para reducir el riesgo cardiovascular ha dedicado Xavier con éxito y excelencia a su vida profesional. Ya veis, aquí hay un artículo de la revista del año 2000 que ya hablaban de la relación entre el colesterol y las HDL. O sea que de esto hace ya muchos años que estamos hablando y mucha ciencia por detrás, ¿no? Pues por deciros algo, aficiones, jamás de los jamases me montaría en un avión como este, si es que se le puede llamar avión. Una de las aficiones del doctor Pintó es volar sin motor. Yo no entiendo cómo una persona con tanto, diríamos, conocimiento se pone en un avión de estos.
Jamás, yo sé que alguno de las personas asistentes sí que ha montado en un avión de estos, no me veréis más. Y, o sea, si me obliga un día, prefiero antes irme de la unidad que montarme en un avión de estos, pero bueno. Y en cuanto a sus aficiones, pues es cocinar, tocar el piano en alguna ocasión, lo has hecho incluso en algún congreso de la SEA, y que sepáis que su plato preferido son almejas con alcachofas, o sea que si me invitáis a casa ya sabéis el primer plato lo que tenéis que hacer, pues hacer ese... Y musicalmente, pues los Beatles, Jackson Browne. Lo que me sorprende es que es Nacha Pop. Yo realmente, Xavier, lo de entre cantantes anglosajones y Nacha Pop no le veo mucho la relación, pero bueno, prometo escuchar algún disco de Nacha Pop para ver si le encuentro alguna buenísimo. Según él, dice que es buenísimo. Vale, pues nada, simplemente, y perdonarme que me han elegido a mí como ponente o moderador de la mesa, y yo creo que hay gente aquí que es mucho más capaz de presentarlo, pero simplemente que no se me moleste la gente de la reste del servicio, pero yo creo que a la doctora Sarasa, que ya lleva casi 30 años contigo, que te ha soportado, dice que gracias por tu paciencia y confianza, eres un apasionado de la lipidología y un gran mentor, y he aprendido mucho en todos estos años. Y otra persona del servicio, pues Emily Corbella, también te dedica unas palabras y dice que, porque hace más de 40 años participó incluso en la tesis doctoral del doctor Pintó, parece muy lejano aquel 84 en que empezamos a colaborar en tu tesis doctoral. Hemos compartido muchas experiencias como médico y paciente, compañeros y amigos, y ha sido todo un privilegio aprender de tu rigor, compromiso y gran calidad humana. Y si me permites, finalmente, pues yo te dedico unas palabras. Pues quiero agradecerte con sinceridad todo el apoyo, la guía y la confianza que me ha brindado durante todo este tiempo. Tu ayuda ha ido más allá de lo puramente profesional. No ha sido solo un lujo tremendo aprender de tus conocimientos, sino que también ha sido un pilar fundamental para mí en lo personal, algo que te agradezco enormemente. El cariño que has demostrado hacia tus progenitores es una verdadera lección de vida que demuestra la gran calidad humana que tienes. Y, por otra parte, ha sido una experiencia memorable y un aprendizaje constante trabajar a tu lado organizando la FIPEC año tras año, que este año os invito de nuevo a venir, culminando el año pasado en el Congreso de la SEA, viendo tú cerca tu energía y tu capacidad de liderazgo. Gracias, Xavier. Y sin más, le pasamos la palabra al doctor Pinto. No os vayáis rápido después de la conferencia porque se abrirá el telón de aquí y veréis una imagen agradable de esto, de lo que es el Atlántico. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que no, es fácil decir, pero no tengo palabras para expresar la emoción de todo lo que se me ha dicho. Yo creo que muy por encima de lo que yo sinceramente creo que merezco, pero bueno, agradezco de todo corazón, ¿no? También decir que, bueno, que no está bien empezar una ponencia tirándose piedras en el mismo tejado, pero al menos lo que sí diré es que el listón que me han dejado es muy alto y yo creo que ahora tengo que coger bastante carrerilla para poder superar esta experiencia, que intentaré pues superarla de la mejor manera posible. Agradecer a los organizadores del Congreso, a Alfredo Martín y sobre todo a Rosa Sánchez, también con la que hemos tenido contacto durante este año, ¿no? Comentando aspectos organizativos, pero muy a distancia. Y también pues, decir que es un placer volver a estar en las Islas Canarias. Son unas islas en las que yo ya he pasado diferentes experiencias, sobre todo científicas, también personales, y que es una isla en la que siempre he deseado pues, quedarme más tiempo para disfrutar del paisaje, de la temperatura, de la gastronomía y de lo que ha comentado el profesor Serra Magén, pues de la amabilidad y de la placidez de las personas que habitan en ellas, ¿no? Bueno, yo creo que ya es hora de empezar a hablar de las HDL. Gracias. Gracias a Ferran, gracias a Pepe también por sus amabilísimas palabras. Voy a intentar aclarar un poco, porque realmente todavía sigue habiendo mucha controversia sobre lo que son las lipoproteínas de alta densidad y sobre la que se sigue investigando muy activamente para acabar de aclarar
el papel que determinan en la salud humana. Las HDL son las partículas lipoproteicas más pequeñas de la circulación sanguínea. Tienen un tamaño unas 5 veces menor que las LDL. Lo que ocurre es que son las lipoproteínas más abundantes del plasma. Ocupan el 80% aproximadamente de todas las lipoproteínas que circulan por la sangre. Tienen, a pesar de que son las más numerosas, son de 5 a 10 billones de partículas por mililitro, no son las que transportan más colesterol porque son las LDL, ya que las LDL tienen 20 veces más colesterol que las HDL. Por este motivo, las LDL realmente son las transportadoras de colesterol a los tejidos y también a la pared arterial, y por ello su exceso es el principal factor de riesgo lipídico de arteriosclerosis. Las HDL, a diferencia del resto de lipoproteínas, tienen una heterogeneidad brutal, tienen una diversidad de formas, de tamaños y de composición muy grande. Ya vemos aquí arriba a la izquierda que pueden tener esta forma discoidal cuando aparecen en la circulación sanguínea, formando una doble capa de fosfolípidos y 2 proteínas ApoA1, a la forma esférica grande que ya puede tener 5 hasta 6 moléculas de ApoA1 y múltiples moléculas de colesterol, de fosfolípidos y menos de triglicéridos. Vemos también a la derecha que las HDL las podemos dividir según tengan solo ApoA1 o ApoA1 y ApoA2. La ApoA2 es una proteína más estructural de la partícula, no tiene la capacidad funcional que tiene la ApoA1. Y a pesar de que es más numerosa, las funciones de las HDL realmente las ejerce las HDL con ApoA1. Vemos abajo también la amplia diversidad de tamaños, ¿no? Desde 5 a 6 nanómetros hasta 12 nanómetros de tamaño de estas partículas. O sea, las partículas, se sabe, ¿no?, que una partícula para poder entrar en la pared arterial tiene que tener menos de 70 nanómetros. Vemos como las HDL pues tienen un tamaño muy inferior y por tanto pueden atravesar la pared arterial y ejercer allí sus funciones fisiológicas que ahora veremos. En el curso de la evolución de las especies, parece ser que las HDL fueron las primeras lipoproteínas que aparecieron en los animales. Las HDL están presentes tanto en los invertebrados, en los insectos, en los crustáceos y posteriormente pues, también en los vertebrados. En estos animales, en los invertebrados, las HDL son las únicas lipoproteínas que hay en la sangre y transportan el colesterol tanto en sentido anterógrado como retrógrado. Son unos auténticos transbordadores que transportan todo tipo de sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias, dependiendo de la situación. Intervienen en la curación de las heridas, en la cicatrización y en la inflamación y en los procesos de reparación. Son unas moléculas totalmente versátiles, son como unos transbordadores que pueden llevar una carga u otra dependiendo de la situación del animal. Se cree también que las otras lipoproteínas, que no son las HDL, aparecieron posteriormente en la evolución de las especies y ya como unas partículas mucho más especializadas, mucho más dirigidas a metabolizar los triglicéridos por las lipasas y a suministrar energía a los tejidos, y también a llevar el colesterol a los tejidos y entregarlo a través de receptores específicos. Es decir, ya cumplía todos estos sistemas de transporte del colesterol y de los triglicéridos endógeno y exógeno unas funciones mucho más bien definidas, mucho más específicas que las de las HDL. Las HDL pueden tener más de 300 proteínas y lípidos diferentes. Esto no quiere decir que todas las partículas tengan esta gran cantidad de moléculas, sino que realmente hay una gran variedad. Cada partícula de HDL tiene unas 100 moléculas de colesterol y de fosfatidilcolina, pero en cambio las HDL tienen algunas proteínas que se dirían auxiliares, como la proteína transferidora de ésteres de colesterol, que está en menos de 1 de cada 100 partículas, o los ARNs pequeños de interferencia, que también está en 1 de cada 100 partículas. O sea que realmente la mayoría de las partículas HDL tienen, bueno, por no decir la mayoría, todas tienen ApoA1, muchas tienen ApoA2,
tienen gran cantidad de fosfolípidos, tienen también ésteres de colesterol, pero en cambio hay una gran diversidad, decenas de proteínas y de lípidos que solo están presentes en algunas partículas y en determinadas situaciones fisiológicas y fisiopatológicas. Las HDL tienen esta capacidad de cambiar de su contenido, además, cuando van circulando por la sangre. Más o menos circulan por la sangre durante unos 5 días, aguantan antes de metabolizarse. Y en estos 5 días de circulación sanguínea pueden intercambiar moléculas proteicas de un metabolismo protector y antiinflamatorio a moléculas proinflamatorias, como por ejemplo perder ApoA1, perder ApoA2, perder proteínas antioxidantes como la paraoxonasa y ganar, por ejemplo, amiloide asérico y fosfolipasa 2, que son sustancias o moléculas, proteínas proinflamatorias. Se sabe que en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes sistémicas en fase de actividad, pues un porcentaje muy alto de estos pacientes tienen unas HDL que en vez de proteger, lo que hacen es promueven la inflamación. Porque de hecho las HDL participarían en la defensa inespecífica, en la inmunidad innata. O sea, serían unas moléculas que en los momentos de necesidad, por ejemplo en una infección, se transforman de estas partículas protectoras de que retiran colesterol de la pared arterial con un efecto antioxidante, con un efecto antiinflamatorio, a justo lo contrario, unas moléculas que son promotoras de la inflamación. Además, las HDL, como tienen toda esta gran diversidad de moléculas, pueden ejercer una gran cantidad de funciones diferentes, entre ellas la función antioxidante, antiinflamatoria, antitrombótica. Tiene una función también protectora de las células endoteliales y de la secreción de óxido nítrico, todo ello en situación fisiológica. Y todas estas funciones, cuando existe una agresión al organismo, se pierden y se transforman en las funciones contrarias, protrombóticas, proinflamatorias, prooxidantes. Es decir, las HDL, como las definía este investigador Fogelman hace unos años, son unas proteínas que realmente tienen un aspecto, un carácter camaleónico. Se adaptan al medio ambiente para ejercer la función que convenga más en cada momento. También debido a esta multiplicidad de funciones, las HDL parece que tienen un efecto protector contra patologías muy diversas, como por ejemplo el deterioro cognitivo y la demencia, la diabetes, las infecciones y la mortalidad por muchas causas, además de otras patologías como por ejemplo la enfermedad renal crónica. Cada vez se relaciona más el síndrome metabólico con también la enfermedad renal y ahí también estaría implicada pues, la disfunción de las partículas HDL. En cambio, unas HDL funcionantes correctas pues serían protectoras de la función renal. Para poner un ejemplo de la importancia de estas partículas en determinadas situaciones patológicas, podemos ver aquí el efecto que tienen las HDL sobre las infecciones. En las infecciones, las HDL, una de las cuestiones importantes es que pues, tienen capacidad para retirar lipoperóxidos bacterianos, endotoxinas bacterianas, que son las que desencadenan pues, la tormenta de citocinas y la tormenta inflamatoria. Un paciente que sufre una sepsis y que tiene unas HDL altas y funcionantes, tiene menos riesgo de mortalidad que un paciente que tenga unas HDL disfuncionantes. Por esto, esto está también demostrado en la epidemia de COVID. El grupo del doctor Mostaza y también del doctor Masana investigaron cómo los pacientes que tenían concentraciones de HDL más elevadas se morían menos de COVID y tenían COVID menos graves que los pacientes que tenían menos HDL. Y esto está demostrado con una amplia variedad de patologías infecciosas. Bien, entonces, en cuanto hablando del riesgo vascular, el primer investigador que separó las lipoproteínas de alta densidad y empezó a clasificar las lipoproteínas en las que las conocemos ahora como las de alta, baja y muy baja densidad, fue John Goffman, este investigador que tenía unos conocimientos de física y de química muy profundos y que fue, aprovechando también los descubrimientos ya de Mashev a finales de los años 20 del siglo XX, que fue el primero que
que estableció el concepto de lipoproteína, o sea, decir que los lípidos para circular por la sangre necesitan ir unidos a proteínas, y después, mediante otras investigaciones que durante la Segunda Guerra Mundial el grupo de Kohn en Harvard siguieron intentando caracterizar estas lipoproteínas, pues ya John Goffman, a finales de los años 40 y principios de los años 50 del siglo pasado, pues ya separó las lipoproteínas con esta máquina tan grande que no deja de ser otra cosa que una ultracentrífuga. Este investigador, pues lo que hizo fue separar las lipoproteínas en tubos de ensayo que centrifugaba durante muchas horas con distintos gradientes de densidad, poniendo distintos líquidos con distintas densidades que eran mayores a la de la lipoproteína que iba a medir, conseguía que las lipoproteínas, dependiendo de la densidad del líquido, que fueran separadas. Por ejemplo, pues los kilomicrones con una densidad de 1.063 en el líquido de la autocentrifugación quedaban arriba, subiendo un poco más la densidad quedaban las LDL, y con la densidad ya más alta pues quedaban las HDL separadas del resto de lipoproteínas, y pipeteando este sobrenadante que quedaba de la autocentrifugación, pues ya teníamos la posibilidad de medir la composición de estas partículas y también la funcionalidad de estas partículas. Este dibujo me lo ha cedido la doctora Padró, del grupo de la doctora Badimón y de la doctora Vilaur, que también ha hablado antes. Y curiosamente, el primer estudio que puso en alerta de la gran importancia que tenían las HDL sobre el riesgo vascular fue esta gráfica de la izquierda, de un estudio muy pequeño, de un pequeño grupo de pacientes con enfermedad coronaria y de unos controles sanos, en los que los hermanos Miller decían que los pacientes que habían sufrido un episodio coronario tenían un colesterol HDL más bajo que los controles sin enfermedad coronaria. Este estudio de pocas decenas de pacientes se publicó en el Lancet y tuvo una repercusión mundial, y a partir de ahí pues empezó a hablar. Realmente sería un estudio, se podría decir, seminal, porque sembró la idea de la gran importancia que podía tener el tener el colesterol HDL disminuido en el riesgo cardiovascular. A partir de esta época se desarrollaron grandes estudios epidemiológicos como el de Framingham, que se inició en 1949, el estudio de lípido de las clínicas de lípidos americanas, y ensayos clínicos que también contribuyeron a definir la relación que tenía el colesterol HDL con el riesgo vascular. Y juntando todos estos datos, Gordon en 1989 publicó este concepto, que se aceptó perfectamente, de que aumentar 1 miligramo de decilitro del colesterol HDL disminuía el riesgo coronario un 3% en las mujeres y un 2% en los hombres. Pero con el tiempo se ha ido viendo que esto no es tan sencillo. Las HDL evidentemente juegan un papel importante en el riesgo vascular, pero tienen un papel ya dentro estrictamente de lo que es el metabolismo lipídico complejo, con distintas facetas, y esto se debe a que tienen un metabolismo realmente que puede pasar por muchas etapas y que puede tener direcciones opuestas, ¿no? Las HDL se sintetizan a partir de la producción de ApoA1, que es la principal proteína de estas partículas, en el hígado y el intestino delgado, y las HDL, en cuanto surgen a la circulación sanguínea, se unen a fosfolípidos formando estas prebeta 1 HDL, y una vez empiezan a circular, captan el colesterol de los tejidos, incluyendo los macrófagos de la pared arterial, y esto lo hacen porque hay una especie de bomba de expulsión del colesterol de las células, que es el ATP Binding Cassette 1, el ABCA1. Este sistema de expulsión expulsa el colesterol hacia el exterior de la célula, las HDL lo recogen, y gracias a una enzima que es la lecitin colesterol aciltransferasa, le transfieren al colesterol que han captado las células que está en estado libre un ácido graso, lo esterifican, y de este modo las HDL van circulando por la circulación sanguínea, van captando colesterol, van captando también otros lípidos, fosfolípidos y triglicéridos de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, y se van, digamos, hinchando, agrandando y adquiriendo esta forma esférica que las hace convertirse de lo que se denominan HDL3 en HDL2 y las formas más grandes HDL1.
Las HDL1 se transforman también otra vez en HDL2 gracias a la lipasa hepática, que es una enzima que también interviene de una forma importante en el metabolismo de estas partículas y en las concentraciones sanguíneas de las HDL. Entonces, las HDL, una vez han recogido todo su colesterol, lo intercambian con las lipoproteínas ricas en triglicéridos y las lipoproteínas aterogénicas, las LDL, pasando el colesterol que han recogido a estas partículas para que ellas lo lleven también hacia el hígado, que es el lugar donde las HDL van a entregar gran parte de este colesterol que han recogido. Y entregan el colesterol al hígado gracias a la unión con unos receptores que se podrían denominar receptores basurero o receptores scavenger RB1, que son los que también están en las glándulas que necesitan más colesterol y que hacen que las HDL, por este motivo, sean las principales suministradoras de colesterol a las gónadas, a las suprarrenales y a los tejidos que precisan de una gran cantidad de colesterol. Las HDL, aparte de toda esta cadena compleja, una vez han madurado, ya tienen todo este colesterol que lo pueden entregar a las lipoproteínas ricas en triglicéridos y con ApoB o al hígado para ser eliminado a través de los ácidos biliares, aparte de hacer esta función, pueden reciclarse y volver a ser partículas discoidales pequeñas con capacidad de captar colesterol, o bien acabar de perder los lípidos por acción de la lipasa y de la fosfolipasa 2 y ser eliminadas sobre todo por el riñón. Parece ser que el riñón es el órgano principal de eliminación de estas partículas, sobre todo a partir de la eliminación de la ApoA1. Pues bien, cuando tenemos una concentración sanguínea elevada de colesterol HDL, puede ser por diferentes motivos, tanto por una hiperproducción de partículas a partir de una hiperproducción de ApoA1, cuestión que sería interesante, puesto que tenemos muchas partículas recogedoras de colesterol que nos evitarían el acúmulo de colesterol en la pared arterial, pero también podría ser porque estas partículas no maduran adecuadamente y no entregan el colesterol adecuadamente porque hay fallos enzimáticos en toda esta cadena que hacen que se acumulen estas partículas y que provocan mayor riesgo vascular. De hecho, cuando se analizaron más estudios prospectivos de la relación entre el colesterol HDL y el riesgo vascular, pues ya se expresó una cierta incertidumbre cuando se veía la forma de la relación entre lo que es el riesgo de enfermedad cardiovascular y el nivel de colesterol HDL. Si se fijan, pueden ver cómo la curva de concentración de HDL y su relación con el riesgo se aplana a partir de las HDL de 50 o 60 miligramos por decilitro. Sí que es verdad que tener unas HDL bajas de 30, de 40, por debajo de 50, se asocia a un mayor riesgo cardiovascular, y yo creo que este es un concepto que en general se sigue aceptando y queda claro hoy en día. Si nos encontramos con un paciente con unas cifras de colesterol HDL en estos niveles, tenemos que aceptar que con toda seguridad o casi con toda seguridad tiene un mayor riesgo vascular, pero Danish en este análisis de más de 60 estudios epidemiológicos decía que quedaba por aclarar si algún tipo de artefacto residual nos podía explicar este aplanamiento de la curva que había en la relación entre la cantidad de HDL en la sangre y el riesgo vascular. O sea, no se entendía por qué tener más HDL no seguía disminuyendo el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y para acabarlo de redondear, pues ya pocos años después, en el grupo de Nordesgaard, en Copenhague, lo que vieron es que no solo no se aplanaba la curva del colesterol HDL a partir de estas cifras de 50-60, sino que si seguías aumentando el valor de colesterol HDL, las personas que tenían HDLs por encima de 70, de 73, de 92 miligramos en el caso de los hombres, 73 en las mujeres, pues ya empezaba a aumentar la mortalidad por todas las causas. Esto creó ya una sorpresa importante porque realmente nadie se lo esperaba, y también poco tiempo después pues otros estudios en grandes poblaciones, en este caso de población coronaria, también demostraban, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, el biobanco del Reino Unido, también se veía lo mismo,
que cuando el colesterol aumentaba por encima de 80 miligramos decilitro, aumentaba el riesgo de mortalidad cardiovascular y de mortalidad por todas las causas. Es decir, de forma paradójica, tener un colesterol HDL muy elevado se vuelve perjudicial. Eso. Y también este es el último, un estudio más reciente de población china. Como esta gente pues son muy abundantes, más de 3 millones de personas, tenían un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas de mortalidad cardiovascular y de cáncer cuando el colesterol HDL aumentaba. Parece ser que el riesgo de cáncer, sobre todo, aumenta con concentraciones de colesterol HDL bajas. Con concentraciones más altas, al menos la relación se debilita bastante, ¿no? O sea que en este estudio de población china se veía cómo el colesterol ideal es este colesterol intermedio, valores de 50 a 79, pero que a partir de estos valores pues también empezaba a aumentar la mortalidad y que realmente el colesterol HDL tiene una relación en forma de U con el riesgo cardiovascular y con el riesgo de enfermedad y mortalidad por muchas causas. También para añadir más incertidumbre al papel del HDL, de las HDL en el riesgo vascular, tenemos que los ensayos clínicos que se hicieron con la intención clara de aumentar el colesterol HDL con fármacos para proteger contra esta enfermedad, pues tuvieron resultados absolutamente nulos y decepcionantes. Los estudios con ácido nicotínico, que es un fármaco que aumenta el colesterol HDL o alrededor de un 20%, pues fueron fallidos. Hay interpretaciones de que el ácido nicotínico no mejoraba la salud cardiovascular porque puede tener efectos deleterios sobre la funcionalidad de las partículas HDL, por ejemplo, aumentando la cantidad de proteína amiloide que contienen estas partículas y disminuyendo su capacidad de retirar colesterol, es decir, esta capacidad de recoger colesterol de los macrófagos. Y después se hicieron también distintos estudios con estos inhibidores de la proteína transferidora de ésteres de colesterol, que es la proteína que interviene en la transferencia de colesterol desde las HDL a las lipoproteínas con ApoB. Esto no lo he dicho antes, pero esta transferencia se hace gracias a esta proteína transferidora. Y cuando inhibimos esta transferencia de colesterol desde las HDL a las LDL y a las VLDL, pues el colesterol HDL lógicamente aumenta en gran medida. Con los fármacos más potentes inhibidores de CETP, pues más que se dobla la concentración sanguínea de colesterol HDL. Pues con todos estos fármacos inhibidores de la CETP que aumentaban el colesterol HDL hasta más de un 100%, no se vio un beneficio claro. En todo tiene algunas explicaciones. El torcetrapib, que fue el primero, tenía efectos negativos porque activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que provocaba hipertensión, arritmias y mayor número de muertes cardiovasculares. Había otro inhibidor que era el dacetrapib, que era relativamente débil. El anacetrapib era más potente, pero tenía un acúmulo en el tejido lipídico que tarda años en eliminarse, y esto también desanimó a la compañía farmacéutica que lo estaba desarrollando, etcétera, etcétera. De todos estos fármacos inhibidores de la CETP, el que ha sobrevivido ha sido el obicetrapib, que es el fármaco más potente de todos los inhibidores de la CETP y que aumenta el colesterol HDL un 150%. Está ahora en curso un estudio de prevención cardiovascular con este fármaco en pacientes ya tratados con estatinas, con un LDL bien controlado, que tendremos los resultados pues, probablemente dentro de un año o quizá un poco antes. Otro dato también desalentador sobre la relación entre colesterol HDL y riesgo vascular fue el de la infusión de ApoA1, de una ApoA1 reconstituida a partir del plasma humano, o sea, de una proteína realmente, la proteína funcional más importante que tienen las HDL, y la inyección de 6 gramos de esta proteína a la semana durante 4 semanas no tuvo ningún efecto sobre la enfermedad coronaria al cabo de un año, pero en la gráfica de abajo sí que se ve que cuando se separaron los pacientes que tenían el colesterol LDL elevado,
en estos pacientes sí que aumentar la cantidad de ApoA1 en la sangre y la capacidad de retirar colesterol con esta proteína de la pared arterial sí que tuvo un efecto protector. Lo que pasa es que estos son datos de un subanálisis y por tanto tampoco pueden establecer una evidencia de calidad suficiente como para establecer recomendaciones. Y la historia de la infusión de partículas HDL en el plasma ya empezó con el doctor Juanjo Badimón, que inyectó HDL en los animales de experimentación y demostró regresión de las placas de ateroma, pero esto posteriormente en muchos otros estudios pues, se han visto resultados neutros y el más desalentador pues, ha sido la EGIS-2, en el que se han incluido pues, 18.000 pacientes seguidos durante un año y realmente con un volumen, un tamaño de muestra de incidencia de casos suficiente para desalentar. Como el colesterol HDL tiene este metabolismo tan complejo, con tantos enzimas que intervienen en su metabolismo y con significados diferentes de lo que quiere decir el tener colesterol HDL alto o el colesterol HDL bajo sobre la fisiología y la fisiopatología, no es de extrañar que cuando se estudian las variantes genéticas que determinan la concentración de colesterol HDL en la sangre, pues se vea que no hay una relación entre aquellas variantes que aumentan el colesterol HDL y el riesgo vascular. Sí que lo hay cuando se hacen los análisis no ajustados por otras variantes, pero cuando ajustamos las variantes genéticas del colesterol HDL con las variantes del LDL y de los triglicéridos, pues las HDL pierden significado. Y esto probablemente es debido a esta gran heterogeneidad que tienen las variantes genéticas y los diferentes efectos sobre estas partículas, ¿no? Como ejemplo, pues podemos ver que en los pacientes que tienen déficits graves de colesterol HDL, déficits muy acusados, pues tenemos una situación que se debe a la propia proteína ApoA1 de la partícula, que esos pacientes pues, que con HDL muy bajo puede ser debido a que tengan una alteración o una variante genética que determine que no sinteticen ApoA1, lo que ocurre en la hipoalfa familiar. Son personas que tienen colesteroles HDL inferiores a 5 miligramos de decilitro y estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular muy aumentado. En cambio, otros pacientes que tienen el colesterol HDL también bajo, no tanto, alrededor de 20, 15, que no llegan por encima de 10 miligramos de decilitro, que son los que tienen una variante del ApoA1, que es la ApoA1 Milano. Estos pacientes no tienen riesgo de enfermedad cardiovascular y las familias que presentan esta variante son familias longevas. Esta variante del ApoA1 se describió en este pueblo tan bonito a orillas del lago de Garda, que es el pueblo se llama Limone sul Garda. El grupo de Franceschini se fue a este pueblo, estudió a unas personas que tenían esta curiosidad, ¿no?, de tener colesterol HDL por debajo de 20 miligramos de decilitro y no tenían enfermedad cardiovascular. En los años posteriores se demostró que esta ApoA1, que se llamó ApoA1 Milano, tenía una capacidad muy acusada para retirar colesterol de las células, tenía una estabilidad en plasma muy alta y además tenía una agilidad muy grande en la entrega de colesterol a los tejidos. Es decir, era como un camión que retiraba el colesterol a una gran velocidad y desaparecía de la circulación, pero ya había hecho el trabajo. Después se han descrito más variantes parecidas a la ApoA1 Milano, como la ApoA1 París y otras que tienen características muy parecidas. Bien, y después también, si miramos el paso siguiente, que era el de la expulsión del colesterol de los macrófagos para que sea captado por las partículas HDL, pues también hay personas que tienen déficit de ABCA1, que son los que tienen lo que se llama la enfermedad de Tangier, que son Tangier, son unas islas que están en la costa, cerca de la costa de Virginia, en Estados Unidos, unas islas muy pequeñas, también como el pueblo de Limone sul Garda. Son áreas en las que hay poblaciones limitadas, en las que probablemente puede haber también más consanguinidad. Y estos individuos que tienen el colesterol HDL muy bajo de estas islas Tangier
tienen un problema con la proteína ABCA1, es decir, no expulsan el colesterol de los macrófagos y de las células al ritmo adecuado para que las HDL lo puedan captar. Por este motivo, las HDL no maduran y se quedan en esta fase de pre-beta, de pre-beta HDL, de partículas discoidales inmaduras. Esta enfermedad se descubrió porque en estas islas había un niño que tenía unas amígdalas muy grandes y anaranjadas y llamaron a un médico a que lo estudiara. Vio que no era evidentemente una infección por estreptococos, no tenía fiebre, el niño estaba bien, y con los años descubrieron que tenía este déficit de ABCA1. Actualmente hay unos 50 casos de esta enfermedad descritos en el mundo y en alguno de estos pacientes afectos ha habido que hacerles amigdalectomías para prevenir por obstrucción faríngea, que ha sido uno de los problemas. Pero también para ver la curiosidad de estas partículas HDL, esta misma enfermedad de Tange tiene dos fenotipos, uno que cursa con hepatosplenomegalia, anemia y un colesterol HDL normal que no tiene un riesgo cardiovascular claramente aumentado, y otro que sí que tiene el colesterol no HDL elevado y tiene riesgo cardiovascular. La diferencia y los mecanismos moleculares de un fenotipo y del otro no han sido descritos. Otro paso también que puede estar afectado en pacientes con colesterol HDL disminuido es la esterificación del colesterol, es decir, el colesterol se sintetiza la ApoA1, el colesterol sale de los macrófagos, se fija en las partículas HDL, pero las HDL no lo pueden esterificar y al no esterificarlo este colesterol libre se queda en la superficie de la lipoproteína y no puede entrar en el núcleo. El déficit de LCAT tiene dos formas, una forma más grave, que es el déficit familiar de LCAT. Estos pacientes tienen una actividad prácticamente nula de esta enzima, tienen opacidad corneal porque el colesterol se deposita en la córnea por mecanismos tampoco no muy bien aclarados, pero como no pueden formar partículas HDL adecuadas, tienen unas lipoproteínas, se llaman lipoproteínas X, que son pequeñas, con mucho fosfolípido, poca proteína y sin colesterol esterificado, que se depositan en los túbulos renales y acaban provocando proteinuria e insuficiencia renal, que si no se puede tratar, pues insuficiencia renal terminal. Curiosamente, los pacientes con déficit de LCAT no tienen enfermedad cardiovascular. Hay otra forma, que es con un déficit menos acusado, menos grave de LCAT, que es la enfermedad de los ojos de pescado. Son pacientes que tienen una LCAT suficiente como para esterificar el colesterol en las proteínas con ApoB, pero no en las HDL, y se dice que en estos pacientes tienen más riesgo cardiovascular que los primeros y tienen como problema principal la opacidad corneal. Nosotros hace unos años tuvimos en Belviche una paciente que era de un pueblo pequeño también de la provincia de Tarragona, que nos la enviaron desde oftalmología porque le habían tenido que hacer un trasplante de córnea por opacidad corneal a los 40 y tantos años, ¿no? Esta paciente tenía un colesterol HDL de unos 15 miligramos por decilitro y con el trasplante de córnea se le solucionó su problema, no tenía ninguna evidencia de enfermedad cardiovascular y el doctor Trías, que la siguió en la atención primaria hasta los 90 años, pues me ha comentado que siguió con la salud cardiovascular perfectamente. Pero si leemos en los artículos de la enfermedad de los ojos de pescado, veremos cómo comentan, se dice que sí que hay pacientes con esta enfermedad que tienen un mayor riesgo cardiovascular. De hecho, esta enfermedad que se describió en un pueblo pequeño de Suecia también, y tiene este nombre porque a la familia que tenía esta enfermedad se le llamaba la familia de los ojos de pescado, porque el padre y dos de sus hijas tenían las córneas opacas y decían que tenían pues aspecto de sus ojos de pescado hervido. O sea, un problema de vivir en los pueblos pequeños, ¿no? Bueno, y en el otro extremo del problema de las HDL tenemos las concentraciones altas de colesterol HDL. Y también hay variantes y situaciones genéticas que determinan colesteroles HDL muy elevados que se asocian a mayor riesgo cardiovascular y otras que se asocian a menor riesgo cardiovascular. No entraré en detalle en todas ellas, pero sí que me gustaría detenerme pues, en dos que son especialmente interesantes. Una de ellas es el déficit de
CETP, que es una situación en la que actualmente, pues con este fármaco que antes he comentado, el obicetrapib la podemos provocar farmacológicamente. Pero hay poblaciones, sobre todo en algunas áreas del mundo, por ejemplo en la isla de Omagari, en Japón, hay una población que tiene una prevalencia muy alta de déficit de CETP, hay bastantes individuos homocigotos para el déficit de CETP y en estos pacientes lo que se observa es que tienen el colesterol HDL muy alto, el colesterol LDL disminuido, el colesterol no HDL disminuido y en general tienen protección cardiovascular. Lo que ocurre también es que en esta población, después de describirse que parecía que tenían longevidad y estaban protegidos, se describió algún caso que sí que había tenido enfermedad cardiovascular y a partir de ahí también fue uno de los motivos más de alarma de por qué tener el colesterol HDL alto puede provocar esta enfermedad. La diferencia entre los pacientes japoneses con colesterol HDL muy alto, déficit de CETP, con y sin enfermedad cardiovascular realmente no está aclarada. Yo lo he buscado en la literatura y realmente no tenemos una respuesta clara. Pero en general la mayor parte o la gran mayoría de las evidencias, tanto a nivel clínico como experimental, como genético, van a favor de que la CETP sería una proteína más bien patogénica y el tener poca actividad de esta proteína pues nos puede proteger. Uno de los ejemplos clásicos es que los animales que no tienen CETP, como son los ratones, por ejemplo, y los perros, son bastante resistentes a la arteriosclerosis a diferencia de los animales que tienen CETP, pues como el conejo, el cerdo y los primates. Los animales sin CETP que se les hace transgénicos de CETP se vuelven susceptibles de la aterosclerosis y viceversa. Y también los análisis de aleatorización mendeliana nos demuestran que en estudios muy amplios y muchos estudios repetidos, que cuando se analizan los datos conjuntamente, el tener variantes de poca actividad de esta proteína transferidora de colesterol desde las HDL a las LDL y a las VLDL reduce el riesgo cardiovascular de una forma muy acusada. Arriba a la izquierda está la foto de una señora de Nueva York que vivió más de 110 años y que formaba parte de este colectivo de centenarios, entre los cuales la proporción de personas con CETP baja, de baja actividad, pues es mucho más alto que en las personas más jóvenes. También hay que destacar, y este es un aspecto muy importante, que cuando se han hecho todos los análisis multivariantes de la relación entre colesterol HDL alto y déficit de CETP, lo que se ha visto es que básicamente lo que determina la protección contra la enfermedad cardiovascular del déficit de CETP no es el tener el colesterol HDL muy alto, sino es tener este colesterol LDL y el no HDL disminuido, que es lo que también atribuyen la industria farmacéutica el beneficio de inhibir la CETP, que sería precisamente pues, disminuir el colesterol aterogénico, más que aumentar el colesterol HDL. En un metaanálisis relativamente reciente de todos los ensayos clínicos con inhibidores de la CETP, lo que se ha visto es que hay una tendencia, hay un efecto estadísticamente significativo de protección cardiovascular con una reducción moderada del riesgo con todos estos fármacos que antes he comentado que no tenían un efecto tan potente como el actual, que es el obicetrapib, y que no está incluido en este ensayo, en este metaanálisis, porque el ensayo Prevail, se acabará pues dentro de unos meses y aquí todavía no se pudo haber incluido. También destacar que este aumento tan acusado del colesterol HDL que provocan estos fármacos parece que no ha tenido ningún efecto negativo, más bien efectos positivos. Por ejemplo, ha disminuido la incidencia de nuevos casos de diabetes en los metaanálisis de estos ensayos con inhibidores de la CETP. Lo que se ve es que la inhibición de la CETP disminuye claramente los casos de diabetes de nueva aparición y también mejora el control de la diabetes en los pacientes que ya lo son. También se está observando que hay una disminución
de los marcadores de deterioro cognitivo y de demencia en el líquido cefalorraquídeo de pacientes tratados con inhibidores de CTP. Por ejemplo, hay una disminución de la concentración de 18-hidroxicolesterol en el líquido cefalorraquídeo, que se ve que es un predictor bastante fidedigno de la aparición de demencia en los años siguientes, y también podrían proteger pues, contra otras patologías como es la enfermedad renal y contra las enfermedades infecciosas graves. En el otro lado de la moneda tenemos otras variantes genéticas que aumentan el colesterol HDL y, en cambio, tendrían un efecto negativo sobre la salud cardiovascular, como es los pacientes que tienen menos actividad de los receptores scavenger B1. Estos individuos que tienen poca actividad de los receptores B1, lo que ocurre es que cuando las HDL han recogido el colesterol y lo tienen que entregar al hígado para que sea eliminado a través de la bilis, pues se encuentran que no hay estos receptores y no pueden entregarlo al ritmo adecuado. Las HDLs permanecen siendo más grandes de lo normal, tienen mayor tiempo de circulación y incluso pueden entregar colesterol a los tejidos si no son retiradas a tiempo, ya que el SRB1 puede jugar en los dos sentidos. Puede recoger colesterol, puede también entregar colesterol a las partículas HDL. El grupo de Zaragoza, del grupo pues, de la doctora Cenarro y del doctor Cibeira, en este caso la primera firmante del artículo es la doctora Gracia Rubio, pues lo que estudiando a un grupo de pacientes con colesterol HDL muy alto y estudiando estas variantes del SRB1, identificaron distintas variantes de pérdida de función de la proteína SRB1 que iban asociadas a disfunción de las partículas HDL, a menor flujo de colesterol, a menor captación, o sea, a una alteración del metabolismo de estas partículas que se puede relacionar con el mayor riesgo cardiovascular. Y también se ha visto que hay pues, aspectos más complejos desde la genética, que hay individuos que tienen SRB1 poco activo, que al mismo tiempo también tienen alteraciones en otras proteínas reguladoras pues, de la actividad de los linfocitos, que tendrían pues, una mayor tendencia a la inflamación y pues, a las complicaciones de la aterosclerosis. Pero aparte de la diversidad genética que determina las concentraciones de colesterol HDL y de sus distintos significados fisiopatológicos, pueden haber otros factores de confusión. Hay opiniones, entre ellas las del profesor Kastelein, que es uno de los investigadores que ha desarrollado el obicetrapib, este fármaco que inhibe la CTP, que nos dicen que las HDL muy altas, en muchos casos, se deben a que estos pacientes que tienen HDL muy elevadas tienen un consumo tóxico de alcohol, tienen un consumo de un gran número de unidades de alcohol. Y yo esto sí que recuerdo el caso, sí, a nivel anecdótico, de una señora bastante mayor, que debía tener como unos 85 años, que tenía un colesterol HDL de unos 130 miligramos de cilitro, y en el anamnesis no había ningún dato que llamase la atención, no estaba tomando inductores enzimáticos que también pueden aumentar el HDL, como los barbitúricos, otros fármacos. En las mujeres los estrógenos también nos pueden aumentar las HDL. Y después de 2 o 3 visitas de esta señora, un día vino con su hija y me dijo pues, que ingería una cantidad de vino tinto con las comidas muy grandes, porque en el comedor social al que iba pues les ofrecían vino, digamos, ad libitum. Entonces esta señora tomaba una cantidad de vino pues, muy, muy considerable. Vemos aquí del estudio del grupo de Nordesgaard también cómo aumenta el colesterol HDL de una forma muy acusada con el número de unidades de bebida de alcohol al día, ¿no? A partir de 10 a la semana, perdón. A partir de 10 unidades de consumo de alcohol semanal, pues ya vemos que empieza a aumentar de una forma bastante importante el colesterol HDL.
Entonces, sintetizando un poco los factores de confusión que pueden intervenir en colesterol HDL alto y riesgo cardiovascular, pues estarían también, aparte del alcohol, pues algunos fármacos, como hemos comentado. Parece ser también que en la cirrosis biliar primaria y en algunas hepatopatías en situaciones iniciales el colesterol HDL puede aumentar de forma muy acusada. En el hipotiroidismo, pues también en las fases iniciales puede aumentar el colesterol HDL. Es decir, tenemos que valorar en estos pacientes con colesterol HDL alto que no ocurran estas situaciones. También se ha visto que en una proporción importante de personas con colesterol HDL muy altos, la capacidad de extracción de colesterol de las partículas está disminuida. Hay una disfunción y una alteración de la estructura de estas partículas. Y después también se podría pensar que si tenemos unas HDL disfuncionantes, que el organismo pues, no ponga en marcha unos mecanismos para aumentar la cantidad de partículas para cumplir su función, que en este caso pues, sería un mecanismo compensatorio de la función de la disfunción de las partículas. Es muy importante destacar que en el momento actual lo que todos ven e insisten mucho, que el colesterol HDL nos da una información muy pobre, muy deficiente de lo que son las partículas HDL y que realmente a nivel clínico lo que nosotros necesitamos para saber qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes dislipémicos es cómo funcionan estas partículas, cómo están constituidas las partículas para poder interpretar esta concentración elevada. Como muestra de que el colesterol HDL elevado pues, puede tener significados diferentes, yo, en mi opinión personal, no creo que todas ni mucho menos, y yo creo que esto ya se ve en las curvas porque hay desviaciones estándar amplias, no todos los colesteroles HDL elevados son perjudiciales, ni mucho menos, la genética ya nos lo ha dicho. Pero aquí, por ejemplo, en este estudio que hicimos en colaboración con Teresa Padró y con el grupo de la doctora Badimón, en el que estudiamos a un grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular que tenían colesterol HDL alto por encima de 80 miligramos de decilitro y a un grupo de controles sin enfermedad cardiovascular, a estos pacientes e individuos sanos les miramos primero el tamaño de las partículas HDL con resonancia magnética nuclear y también la funcionalidad de las partículas HDL en cuanto a su efecto antioxidante y en cuanto a su capacidad de retirar colesterol de los macrófagos. En la gráfica del medio de abajo se puede ver cómo había una relación muy clara en estos pacientes entre la actividad inflamatoria, que se medía también a través de resonancia con las glicoproteínas proinflamatorias, y se veía que cuanto mayor era la concentración de proteínas inflamatorias, menor era la gráfica descendiente, la capacidad de flujo de colesterol de las HDL de estos pacientes. Y en conjunto, en el diagrama de barras de la derecha, se puede ver cómo los pacientes con enfermedad cardiovascular, en el de la izquierda, tenían sin enfermedad cardiovascular en la izquierda, los pacientes con enfermedad cardiovascular tenían menor capacidad de flujo de colesterol que los que tenían enfermedad cardiovascular. También tenían unas partículas más oxidadas los pacientes con enfermedad cardiovascular. Es decir, había una disfunción clara entre los pacientes con y sin enfermedad. Los pacientes sin enfermedad retiraban más colesterol de los macrófagos. Este es un estudio experimental complejo, artesanal, que requiere muchas horas de trabajo, pero se está haciendo cada vez más. Y después también tenía unas HDL que eran menos antioxidantes que las HDL de los controles sanos, o sea, unas HDL disfuncionantes. La resonancia magnética nuclear es una técnica que tenemos disponible actualmente en nuestro país, es relativamente económica y asequible y nos permite, de una forma sencilla, con una pequeña cantidad de suero, determinar el número de partículas HDL circulantes, que también es un predictor del riesgo mejor que el propio colesterol HDL. Nos permite determinar el tamaño de las partículas, que esto es otro aspecto que nos puede indicar indirectamente su relación con el riesgo, y la cantidad de colesterol y triglicéridos de estas partículas lipoproteicas, tanto de las HDL como de las LDL y de las VLDL.
Hicimos también un estudio en colaboración con el Grupo de Prevención Secundaria de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, en el que incluimos pacientes con enfermedad cardiovascular y pacientes sanos, perdón, hay personas sanos. En el caso de enfermedad cardiovascular era enfermedad cardiovascular prematura, y básicamente el estudio con resonancia magnética lo que nos permitió decir es que los pacientes con enfermedad cardiovascular prematura tenían unas partículas HDL más ricas en triglicéridos de lo normal, es decir, había una alteración en el intercambio de lípidos entre las partículas HDL y el resto de lipoproteínas como marcador de disfunción. Aparte tenían también un aumento de las partículas LDL pequeñas y densas, lo cual es totalmente coherente con las evidencias actuales, y tenían un menor número de partículas LDL más grandes y menos heterogénicas. Bien, entonces ya para ir terminando, decir que en el momento actual el colesterol HDL lo podemos seguir aceptando como una información parcial en el estudio de la relación entre el metabolismo lipídico y el riesgo cardiovascular, pero que si realmente queremos saber qué es lo que ocurre con las HDL, pues tenemos que hacer estudios más complejos, estudios de proteómica, de lipidómica, estudios funcionales, con cromatografía líquida, con espectrofotometría de masas, estudios con reacción en cadena de la polimerasa, resonancia magnética, etc. Tenemos que dar un paso adelante si queremos conocer realmente la relación entre el colesterol HDL y la enfermedad, porque con la medición solo de la cantidad de colesterol HDL que hay en el plasma no tenemos suficiente y nos quedamos muy cortos. También como prueba de la utilidad de estudiar aspectos más amplios y más informativos de lo que son las partículas HDL, pues tenemos este estudio que se hizo a partir de una submuestra del estudio PREDIMED, en el cual se analizó pues, distintos aspectos de la funcionalidad de las partículas HDL, en el que se veía claramente cómo los individuos del estudio PREDIMED que tenían más factores de riesgo cardiovascular tenían unas HDL más disfuncionantes, tenían unas HDL con más tendencia, con menor capacidad de retirar colesterol de los tejidos, tenían una composición más inadecuada, tenían las HDL, por ejemplo, tienen un fosfolípido que es la esfingosina 1-fosfato, que es un protector muy potente del endotelio arterial, y estos pacientes con factores de riesgo pues tenían, por ejemplo, estas HDL con menos cantidad de este fosfolípido protector, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ya a nivel predictivo, cuando se analizaba la funcionalidad y las características de las partículas HDL con la aparición de episodios de enfermedad cardiovascular, de síndrome coronario agudo, se podía ver claramente cómo los individuos que tenían a lo largo del estudio un síndrome coronario agudo, pues tenían unas HDL con menor capacidad de retirar colesterol de los tejidos, tenían un índice inflamatorio con mayor, o sea, unas HDL con menor capacidad de inhibir la expresión de moléculas de adhesión endotelial, de las que captan a los monocitos para que entren en la pared arterial, y tenían también, pues lo que antes comentaba, menos cantidad de este fosfolípido protector, que es la esfingosina 1-fosfato. En el estudio CardioPrep, que también se ha hablado antes, pues también se vio este aspecto de que la capacidad de flujo de colesterol tenía una relación muy clara con la aterosclerosis y con la enfermedad cardiovascular. Y también para aclarar un poquito más la relación entre HDL y enfermedad y riesgo de enfermedad, pues hay distintos estudios que nos determinan que los fosfolípidos, o sea, la composición de los fosfolípidos de las HDL, determinan la funcionalidad de estas partículas. O sea, por ejemplo, en la gráfica de la derecha de arriba, en la gráfica de la derecha, lo que se puede ver es que mirando
la capacidad que tienen las HDL de retirar colesterol de los macrófagos en la línea de arriba, que son las HDL que son más funcionantes y que funcionan mejor, pues son unas HDL en las que sus fosfolípidos tienen ácido eicosapentanoico, EPA, del que ya se ha comentado que tiene este efecto protector cardiovascular. Pues uno de los efectos o de los mecanismos a través de los cuales el consumo de omega 3 y en concreto de eicosapentanoico podría intervenir en este efecto preventivo contra la enfermedad cardiovascular sería el que pueden mejorar el funcionalismo de las partículas HDL, a diferencia de lo que ocurre pues, con el ácido araquidónico. El ácido linoleico, que es muy abundante en el aceite de girasol, pues sería un precursor del ácido araquidónico, que sería más bien un ácido proinflamatorio y que haría que las HDL funcionasen peor. Por este motivo, pues el consumo de un exceso de este tipo de poliinsaturados pues quizá no sería tan interesante a nivel de la nutrición humana como el consumo pues de aceites de pescado o incluso el ácido oleico o el ácido oleanólico del que se ha hablado antes en la mesa de ciencia más básica. Y también destacar este carácter camaleónico de las lipoproteínas de alta densidad, de las HDL. Las HDL circulan varios días por la circulación sanguínea y si durante su circulación sanguínea se exponen a distintas proteínas con efectos negativos sobre la salud, como por ejemplo sería la proteína amiloide o la fosfolipasa 2, que es lo que ocurre en las enfermedades inflamatorias, ya tanto agudas como es el que sería una neumonía, o crónicas como puede ser pues, una artritis reumatoide o una sarcoidosis activa, pues pueden transformarse en partículas proaterogénicas, ¿no? En la tabla de la izquierda es un estudio que hicimos hace ya bastantes años con el doctor Albert Salazar, que actualmente es el gerente del Hospital del Valle d'Hebron. Yo no creo que este estudio le ayudase a promocionarse políticamente, dejó su aspecto asistencial e investigador por la gestión. Y en este estudio, que formaba parte de su tesis doctoral, se quedaba muy claro cómo las partículas HDL en los pacientes con sarcoidosis activa tenían una cantidad de proteína amiloide mucho más elevada que los que tenían sarcoidosis en fase de remisión. Y el problema es que cuando las HDL, cuando la amiloide entra en las partículas HDL, pues desplaza a todas estas proteínas protectoras, como por ejemplo serían la paraoxonasa y la ApoA1, etcétera, y hace que se incorporen proteínas proinflamatorias y proaterogénicas. Por tanto, en las últimas guías de prevención cardiovascular de las sociedades europeas, en las del 2019 y en las del 2025, en la actualización de este año, de 2025, no se han cambiado este concepto, se decía que no se puede decir que existan unos objetivos específicos para el colesterol HDL. O sea, el colesterol HDL se acepta que es un marcador subrogado de riesgo vascular, pero que no es un objetivo primario, no es una variable principal de la arteriosclerosis. Que sí que tenemos que aceptar que el colesterol HDL disminuido en general nos va a indicar un riesgo cardiovascular aumentado, una mayor tendencia a la inflamación, a la oxidación y a la arteriosclerosis. Pero, en cambio, el colesterol HDL muy elevado, a diferencia de lo que se decía hace unos años, que era una situación protectora, hay todavía muchos pacientes a los que con el colesterol HDL muy alto pues se les dice que no tienen riesgo y que no hay que tratarlos, pues que esta situación en estas guías ya se decía que no debíamos mantenerla, que debíamos cambiar por el aceptar nuestra ignorancia, que cuando nos encontramos con un paciente con un colesterol HDL, sobre todo por encima de 80, y ya no digamos cuando está por encima de 100, lo que nos tenemos que quedar es un poco pues, con la incertidumbre de que no sabemos muy bien qué es lo que esta situación puede indicar, ¿no? En esta diapositiva lo que se dice es que hay una... Perdón, sí. Sí, básicamente es simplemente para ilustrarles que en la práctica clínica actual
todavía se está obviando el tratamiento de la hipercolesterolemia en pacientes con colesterol HDL muy elevado. Básicamente, en este estudio observacional lo que se veía es que en la práctica clínica, este estudio se publicó en el 2025, todavía había un infratratamiento muy elevado en los pacientes con colesterol HDL también elevado. Es decir, se seguía manteniendo esta idea que ya tenemos que considerar anacrónica, que cuando un paciente tiene un colesterol HDL por encima de 80, por encima de 100 miligramos de decilitro, pues que está protegido y que no es necesario tratarlos. A estos pacientes se les sigue infratratando de una forma generalizada. Yo creo que todavía queda el concepto de que tener un colesterol HDL muy alto es protector y que no se debe actuar sobre ello. Esto yo creo que siempre hemos visto que tienen que pasar años para que un concepto demostrado científicamente de una forma sólida se adopte de una forma en la práctica clínica generalizada. En los estándares de la Sociedad Española de Arteriosclerosis sí que se acepta que el colesterol HDL disminuido es un factor de riesgo cardiovascular que nos tiene que motivar a ser más proactivo, pero que el colesterol HDL elevado pues ya es una situación en la que no debemos considerar que hay una protección. O sea, es un concepto que hay que abandonarlo. También destacar que en los pacientes con colesterol HDL elevado, una de las situaciones que podría mejorar la funcionalidad de estas partículas, pues es todo lo que son los hábitos de vida saludables. No voy a entrar en detalle, pero sí que está muy demostrado que estas medidas que consideramos saludables desde el punto de vista nutricional, tanto el consumo de aceite de oliva virgen extra, el consumo de pescado, el consumo de polifenoles, pues produce no solo una mejora muchas veces de la cantidad de colesterol HDL, sino de la funcionalidad de las partículas HDL. Y este es un análisis del estudio Predimed y del Predimed Plus, en el que se veía claramente en el estudio Predimed cómo el consumo de aceite de oliva virgen extra y también de frutos secos, de ácidos monoinsaturados, en comparación con una dieta pobre en grasas, pues mejoraba muchos aspectos de la funcionalidad de las partículas HDL, a diferencia de una dieta no tan rica en grasas como se veía en este estudio Predimed. Y en el estudio Predimed Plus, pues también se vio lo mismo. El seguir una dieta mediterránea rica en ácidos grasos saludables, pues tenía efectos favorables para la salud. Ya para acabar, decir que las HDL son unas partículas muy versátiles y multifuncionales, que su contenido en colesterol no solo nos informa de la cantidad de colesterol que transportan, pero no de su función, que es lo que realmente es importante para la salud. Que el estilo de vida y el estado de salud influyen en gran medida en la cantidad y en la funcionalidad de las partículas HDL, que la concentración ideal de este colesterol se mueve entre 40 y 60 miligramos decilitro, que unos valores inferiores a 40 miligramos decilitro se asocian a un mayor riesgo cardiovascular y de otras patologías, aunque pueda haber alguna excepción. Esto es el concepto que tiene que predominar, es que un colesterol HDL disminuido se asocia a mayor riesgo cardiovascular y también a mayor riesgo de patologías infecciosas y de otra índole, y que los valores por encima de 80 miligramos de decilitro no se han de considerar en la valoración del riesgo cardiovascular, ya que en este momento no podemos saber qué es lo que significan. O sea, hay que aceptar que sí que es verdad que en algunos casos pueden asociarse a efectos protectores, como estos pacientes con déficit de CETP, pero en otros casos se pueden asociar a disfunción importante de estas partículas y a un mayor riesgo cardiovascular.
El aumento farmacológico del colesterol HDL no ha mostrado efectos beneficiosos en prevención cardiovascular hasta el momento. Tenemos ahora la gran incógnita de los estudios con este nuevo fármaco, que es el obicetrapib, que aumenta el colesterol HDL un 150%, pero que realmente el efecto preventivo se espera que se deba a que disminuye el colesterol LDL alrededor de un 50% y no a este aumento del colesterol HDL, al que sí que se espera que pueda tener otros efectos protectores en el área del deterioro cognitivo, por ejemplo, o en las infecciones y en otras áreas de la patología. Es decir, para concluir, tenemos que centrarnos más en la función de las partículas de lipoproteínas de alta densidad más que en la cantidad, porque la cantidad realmente no nos informa adecuadamente de su relación con la salud y con la enfermedad. Muchas gracias.